Eh, Les compartía que lo que vamos a hacer el día de hoy es continuar con el análisis de lo que es fuerza magnética. Vamos a seguir profundizando un poco sobre este análisis y lo que es el análisis de el cálculo de campo magnético por conductores. Pero antes de empezar, pues quisiera a fin de repaso lo que hemos estado haciendo de fuerza eléctrica en cargas y fuerza en conductores. Vamos pues practicar aquí juntos y poder pues seguir avanzando en la aplicación de estos temas. Vamos a hacer una pequeña actividad, un pequeño ejercicio en Kahoot para que podamos, y nada más para tener ahí a la mano su calculadora, sus notas, para que nos permita iniciar con esta actividad. ¿Les parece? Muy bien, ahí va para allá. A ver si ahora se ve, aunque no quiere. No, voy a cambiar aquí de... Ahí. Sí, profe. Muy bien, vamos a empezar. Son 3 pequeñas preguntas para que podamos, pues, poner en práctica estos elementos, ¿ok? Les pido, por favor, tengan a la mano su calculadora, creo que ahí está ya. Bien, comencemos. En la pantalla pueden ver el número de la sesión. Hay que entrar a kahoot.it en el navegador o en su teléfono. Y lo que vamos a hacer a continuación, pues va a ser, pues, practicar un poco sobre lo que es fuerza magnetarse, kahoot.it. El código es 611-4201. Muy bien. Ok, ahí están conectándose. Ya tenemos 19 participantes. Kahoot.it, código 611-23-24. Muy bien. Creo que son todos, 24. Falta una más, una persona. 25, listo. Vamos a comenzar. Bien, son 3 pequeños casos, fuerza y campo eléctrico, ¿ok? Quiero fuerza y campo magnético, perdón. Perdón, les estoy pasando algo que ya hicimos hace tiempo. Permítanme, chicos. Ese no es. Es el de fuerza y campo. Ya lo hicimos, ¿verdad? Sí, profe. Yo no. Y no iban, ¿no? Sí, de fuerza eléctrica entre cargas iguales, cargas diferentes, etcétera. Ahora más bien hacer la actividad de fuerza magnética. Ahí va. A ver si ahora sí se ven. A ver, chicos, ¿sí se ven? Ahí está. El código es 325-6621. Perdón, porque el otro era de fuerza y campo eléctrico. No, este es de fuerza y campo magnético. Muy bien, ¿listo, chicos? Ya tenemos 20 personas. Sí, Sí, profe. ¿Chicos? Ok, 23 personas, faltan 2 más. Profe, ¿le puede dar pantalla completa? Porque soy un poquito chiquito. Ok. Estoy compartiendo todo. Ok, pantalla completa, aquí Sí. a la ventana, ¿no? Vamos a ver. ¿Ahí se ve mejor? Sí. Sí, así se ve mejor. Muy bien. Listo, vamos a comenzar, chicos. Ya están. Habla sobre fuerza y campo magnético. ¿Listos? Primera pregunta. Son 3 pequeñas preguntas. Fuerza magnética en un conductor. ¿Ok? Dice, un alambre largo de 5 grados al norte de un campo magnético de 0.04 teslas dirigido hacia el este. ¿Cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza sobre cada centímetro del alambre?
Muy bien, bien, tenemos que revisar la variedad de respuestas, ¿no? Pero la respuesta correcta era 1.38 mililitros hacia adentro de la hoja. Quizás una de las dificultades era la longitud de tener ese dato, pero vamos a ver cómo se resolvía esta circunstancia. Vamos al siguiente. Tenemos Eduardo, Juan, Diego, Andy, Matías en el tablero de las primeras posiciones. Vamos a ver, flujo magnético, una espira rectangular tiene un área de 200 centímetros cuadrados y el plano de la espira fue un ángulo de 41 grados con un campo magnético de 0.28 teslas. A ver estos datos, ¿cuál es el flujo magnético que hay, muchachos? Profe, ahorita vamos a checar cómo se hacían los ejercicios o no. Sí, sí, este es de práctica para ustedes primero recuperar un poquito lo que vimos las últimas dos clases y ponerlo Va, en perfecto. práctica y ahorita lo revisemos. Veamos cómo vamos en estos temas. Ya Es está. una forma de diagnosticar cómo vamos Va, avanzando. profe, gracias. Pero hagan su mejor esfuerzo, ya todos estos elementos los vimos previamente. Muy bien, ya hay 21 respuestas. Muy bien, ya 26 respuestas, ya todos terminaron. No, falta algo, falta uno, falta una persona. Muy bien. Listo, tiempo, veamos cómo nos fue. Un poquito mejor, pero también hay que revisarlo, ¿no? La respuesta era 4.25 por 10 a la menos 3 Weber, ¿se acuerdan? Son Teslas por resultados. Vamos a ver la respuesta. Tenemos en el marcador, sigue Eduardo en primero, Felipe en segundo, Braulio en tercero, Juan y Jorge en cuarto y quinto. Vamos a la última pregunta. Sigue siendo de fuerza de 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Se inyecta de derecha a izquierda un campo magnético de 0.4 Teslas dirigida hacia arriba de una hoja de papel. Si la velocidad del protón es de 2 por 10 a la 6 metros por segundo, ¿cuál es la magnitud?
Muy bien, ya 24 personas ya terminaron. Ya nos faltan 2. Muy bien. Muy bien, ahí la respuesta correcta era 1.28 por 10 a la menos 13 newtons y se dirigía hacia afuera de la hoja. Bien, pero está más o menos equivalente. 13 personas lo tuvieron correcto. Y tenemos a Felipe, ¿verdad? Felipe, felicidades Felipe. Segundo a Juan. Tercero Braulio. Recuerden que los primeros 5 lugares tienen 2 décimos extras y van a ser muy valiosos para la parte final, ¿no? Ahí los últimos 2, pero bueno, seguramente ahorita va. Interesante. El caso es para practicar, para poder poner a prueba lo que estamos viendo. ¿Quieren que veamos las respuestas, chicos? Veamos el desarrollo, simplemente para no dejar pasar. Sí, prof. Ok, va para allá. Vamos a ver. ¿Se ve mi pantalla? Ahí va. Denme un segundo, se está visualizando. Ahí está. Vamos a ver, chicos. Este es el primer caso. No, no, el primer caso era este. Un alambre, ¿no? Un alambre muy largo. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, profe. Miren, fíjense, muchachos, ¿qué les recomiendo? Primero, antes de empezar cualquier caso, sea de estructuras, de circuitos, de fluidos, de entender el problema que está frente a ustedes. Y a lo mejor para entender ese problema, primero hagan un pequeño bosquejo, un diagrama de lo que les está representando, antes de empezar a hacer alguna de las soluciones común, algo que seguramente hayamos visto. El problema dice que hay un conductor muy largo. Voy a colocar aquí un conductor muy largo. Voy a colocar así. Ahí está un conductor muy largo. Significa que muy probablemente se extiende al infinito. Sí, profesor. Sí, profe. Dice, transporta una corriente de 6 amperes. Transporta una corriente de 6 amperes. La corriente que está soportando es 6 amperes. Y dice que esa corriente al norte con un campo magnético. A lo mejor voy a tener que colocar aquí la rosa de los vientos, norte, sur, este y oeste. ¿Qué nos dice? Que el campo magnético, ¿hacia dónde se dirige, chicos? Hacia El norte, ¿no? hacia la 35 grados al Ayer. norte. Bueno, 35 grados para acá, el campo magnético, ¿verdad? A ver, déjenme ponerlo como está en el diagrama para que no nos vayamos a confundir. Ok, voy a ponerlo así. Y voy a ponerlo aquí el norte para que norte, sur, este, oeste. Dice, en una dirección al norte de un campo magnético de 0.04. Al norte de un campo magnético 0.4 dirigido al este. El campo magnético se dirige al este, ¿verdad? Ahí está. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, profesor. sí, profe. Ahí está el campo magnético de 0.04 teslas. Y dice que este conductor, ahora sí, para que sea adecuado, va moviéndose una corriente de 6 amperes, 35 grados al norte de un campo magnético 0.04 teslas. ¿Cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza magnética? Ok, ahí está la interpretación. Ahora, 2. ¿Qué herramientas de apoyo? Herramientas, fundamentos o principios nos van a ayudar. En este caso, ¿de qué nos habla el problema, chicos? Según yo, profe, como es dirección, tenemos que usar la regla de la mano derecha para ver hacia dónde Ok, está creándose la la mano magnitud. derecha, la regla de la mano derecha. ¿Qué más? La La regla de la mano derecha nos va fórmula a de servir. flujo. La No, de fuerza. Sí. flujo, fuerza, ¿no? Nos habla de fuerza magnética. Ok, en un conductor la fuerza magnética es la corriente, la longitud y el campo magnético. ¿Están de acuerdo? Bien, ahora sí ya tenemos un bosquejo de lo que es. Ya observen la pregunta. ¿Qué debemos responder? ¿Qué nos pregunta, chico? Nos dice, ¿cuál es la magnitud de la dirección de la fuerza sobre cada centímetro? Eso se llama fuerza por unidad de longitud. Eso es lo que nos pide resolver. ¿Cuál es la tan eso? Por cada centímetro que se genera, ¿no? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Veamos. ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? Tenemos la fuerza, la podemos calcular así, o, dado los datos que tenemos, la corriente, la logra, la definición del campo magnético, del producto vectorial. Estas dos ecuaciones son la misma, ¿verdad, muchachos? Nada más que una está expresada con vectores y esta está expresada con magnitudes, ¿verdad? Pero las dos representan lo mismo. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Ok, dejemos esto
Nos va a quedar la corriente, el campo, el seno del ángulo entre los vectores de longitud y fuerza. Vamos a ver, los 6 amperes multiplicados por los 0.04 teslas por el ángulo entre el vector de longitud. 35. 35 grados. Ok, veamos cuánto nos da, chicos. ¿Cuánto nos da la fuerza por unidad de longitud? 6 por 0.04 por el seno de 35. 0.137. Ok, nada más son newtons por metro, ¿no? Sí. Porque sí, así lo... O nos piden en centímetros para multiplicarlo, nada más multiplíquenlo por 100. ¿Por qué por 100? Porque un metro equivale a 100 ¿No es centímetros, ¿no? entre 100, profe? Entre 100 newtons, metro. Sí, entre 100. Tenemos un metro equivalen a 100 centímetros. Sería 1.37 por 10. Newtons por centímetro, ¿verdad? O 1.37 algo. Bueno, vamos a ver. Acá está la respuesta. 1.30. ¿Están de acuerdo? De entrada, esta era la magnitud. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ahora, la dirección. Regla la mano derecha, como bien decían ustedes. Primeros 4 dedos en dirección del vector de longitud. Y segundo, hacia el campo magnético, hacia L, y giran hacia el vector B, en el menor ángulo posible, de L hacia B, hacia dónde nos genera el producto vectorial. ¿Hacia dónde va la fuerza? Adentro. ¿Hacia adentro o hacia afuera de la hoja? Hacia adentro. Así es. La fuerza magnética se dirige hacia adentro de la hoja. ¿Cómo obtuvimos esto? Con la regla de la mano derecha, ¿verdad? Disculpe, maestro. ¿Está bien, ¿Cree chicos? que pueda como enseñar a dónde pondría su mano y cómo la mueve? Es que yo todavía no. Claro. Sí, mira, tienes que colocar la mano derecha y colocar, híjole, a ver si me sale, ¿eh? Tendrías que colocar más o menos así, en dirección del primer vector. Ahí está. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Tú tendrías que colocar, y luego gira tus dedos hacia el segundo vector. Gira tus dedos hacia el segundo vector. Sí, ¿Así? hacia adentro. Lo giras hacia adentro de la pantalla, te va a quedar, bueno, obviamente no lo puedo ver aquí, pero te va a quedar algo así, ¿no? Aquí tus dedos ya rotados, y el pulgar te va a quedar hacia, Sí, sí, entonces va a indicar hacia adentro de la pantalla. ¿Está bien? Hay una disculpa a los dibujos, pero más o menos tratando de representar esta forma de usarlo. Pero siempre giras en el menor ángulo posible hacia el segundo vector. Y el pulgar te va a dar la dirección. ¿Está bien? Está bien, profe. Muchas gracias. Muy bien. Pero el Sí, giro adelante. siempre va a ser hacia el campo eléctrico. Digo, campo magnético, menor- perdón. Al campo magnético. Sí. Siempre se va en ese orden, de L a B. Ok. Siempre va del primer vector al segundo, no al revés, porque el producto vectorial no es conmutativo. ¿Ok? Bueno, ahí está el primer caso. Vamos al segundo. Parece que fue no, fue el de flujo, ¿no? Fue este caso flujo. Ah, caray, no tengo. Sí, fue de flujo, ¿verdad? Muy bien, veamos. Primero, nos habla de flujo, de una espira rectangular que se encuentra en un plano y forma un ángulo de 41 grados con un campo magnético. ¿Ok? Hay un plano, aquí está una espira, una trayectoria cerrada, es una espira, de 200 centímetros cuadrados, su área. Y forma esa espira, su vector normal de área, un ángulo de 41 grados. ¿Están de acuerdo que se vería así, chicos? Sí, profe. Ok, un área de 200 centímetros cuadrados, un ángulo entre vectores de 41 grados, y hay un campo magnético de 0.28 teslas. ¿Cuál es el flujo? Flujo magnético, ¿qué es, chicos? Campo magnético. Por B, polar. por coseno del ángulo. Por coseno. Por coseno. El ángulo entre vectores del campo y el área, ¿no? Es producto escalar del campo magnético por el área o magnitud del campo, magnitud del área, coseno del ángulo. Muy bien. Veamos qué centímetros hay que pasarlo, muchachos, a metros. 0.02. Son 100 centímetros, equivalen a un metro. Para pasarlo al cuadrado, simplemente levanto al cuadrado, ¿no? Sería 200 entre 100 al cuadrado. ¿Cuánto nos da, chicos? 0.0. Sí. 0.02 metros cuadrados. Sí, profe. ¿Está bien? Muy bien. Eso serían 200. No, pero ya sería metros, ¿no? O si es metro cuadrado. A metro cuadrado, sí. Aquí a metro cuadrado. Bien, observen, vamos a ocupar esta definición. Campo magnético de 0.28 teslas, el área 0.02 metros cuadrados, el ángulo entre los dos. ¿Qué tenemos, chicos?
4.25 por 10. 4.25 por 10 a la menos 3 Webers. ¿Qué es un Weber? Tesla por metro cuadrado. Flujo por metro cuadrado. No, perdón. Flujo magnético, ¿no? ¿Ok? Profe, ahí tengo una duda. Sí. ¿Por qué en este caso utilizamos o lo multiplicamos por el coseno del ángulo y no por el seno? Okay. Recuerden que, sí, ya vieron con Janet que hay dos tipos de productos. El primero es el producto escalar y el segundo es el producto vectorial. El producto escalar entre dos vectores te da un número. No es una definición del producto escalar. Se puede calcular a través de la magnitud del primero, magnitud del segundo, coseno del ángulo entre los dos. Esta función trigonométrica lo que nos dice es que solamente existe producto escalar cuando los vectores son paralelos. Si tú tienes la proyección paralela al primero, es la que genera el producto escalar. ¿Y eso cómo lo tienes? Este es A por B por coseno del ángulo. Esa es la proyección. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que solamente existe para vectores, componentes paralelas entre ellos. ¿Cómo lo modelas matemáticamente? Con la función coseno. ¿Está bien? Ahora, el otro producto es el producto vectorial. Fíjate que la novedad es que ya no es un escalar, ahora te da otro vector. Pero este tiene la particularidad que cuando multiplicas dos vectores, te da un tercer vector mutuamente perpendicular. Ambos forman 90 grados. ¿Cómo puedes modelar esa circunstancia? Con una fórmula matemática, con la función seno. Curiosamente, el ángulo, este ángulo seno de 90, ¿cuánto es, chicos? Es mutuamente perpendicular. Y cuando no es perpendicular, sobre todo cuando son paralelos, te va a dar 0. Bueno, con esta función trigonométrica modelas cuando son perpendiculares. ¿Ok? Entonces, la definición del producto escalar es con coseno. ¿Está bien? Sí, Por eso usamos una palabra. más claro. Sí. Gracias. Ok, Profe, muy bien. Bien, chicos. Vamos profe, al ahí último. puedo ponerlo Sí. otra vez, por favor, antes de que pasemos al siguiente. Ajá, ahí convertimos los 200 centímetros cuadrados a metros cuadrados, pero Así es. se dividió nada más 200 entre 100, pero ¿por qué el 100 al cuadrado? Para que se mantuvieran metros cuadrados. Ok. Mira, Eduardo. Tenemos 200 centímetros cuadrados. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien. Lo que sabemos es que un metro equivale a un metro a 100 centímetros, ¿verdad? A 100 centímetros. Sí. ¿Estás de acuerdo? Bien, pero no tenemos una equivalencia a metros cuadrados. Está fácil. 1 al cuadrado, metro al cuadrado es igual a 100 al cuadrado, metro cuadrado. ¿Estás de acuerdo? Pues ahora tienes la equivalencia de un metro al cuadrado equivale a 100 al cuadrado centímetros cuadrados. Entonces ahora sí, 200 centímetros cuadrados por puedes hacer esta transformación, ¿no? Ok. Ya. ¿Estás de acuerdo? Creamos el factor de conversión. Ya está, profe, gracias. Sale valedor. Muy bien, en una carga. Es este caso, ¿verdad? Veamos. Tenemos una carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, un protón, se dirige a la derecha. Dice, hay un protón que se está moviendo a la derecha de un campo magnético dirigido, aquí está moviéndose, y hay un campo magnético que se dirige hacia la parte superior de la hoja de papel. ¿Está bien? Muy bien. La velocidad del protón es de 2 por 10 a la 6 metros por segundo. 2 millones de metros por segundo. Es la fuerza magnética por una carga. ¿Ok? La fuerza magnética en una carga es la carga, la velocidad, producto vectorial, el campo magnético. Fuerza en una carga. ¿Está bien, chicos? ¿Cuál es la fuerza magnética en una carga, chicos? Para este caso, velocidad. Vamos a hacerlo vectorialmente. 2 por 10 a la 6 metros por segundo en la dirección en X por el campo magnético, ¿no? Que era de 0.4 teslas. Hacia arriba, hacia J. Ok, hagamos las multiplicaciones. ¿Qué tenemos, chicos? Por 2 por 10 a la 6 por 0.4. ¿Qué les dio, chicos? 1.28 por 10 a menos 13, ¿verdad? Y nos queda el producto vectorial I cruz J. ¿Cuánto es I cruz J, chicos? K positivo. K positivo, muy bien. Nos da en K. Si esta convención sale de la página, ¿no? Eso es debido a que va a Z, ¿verdad? A Z, así es, a este vector que nos dio. Esta es la ¿Y respuesta hay correcta. manera de comprobarlo con la regla de la mano derecha ahí? Claro, claro. Coloca tus 4 dedos en dirección del vector de velocidad. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok, giras a la dirección del campo magnético, que en este caso tendrás que colocar la mano así. Sería así, sí, tendrás que colocarla, perdón por la perspectiva. Así,
Ay, y ese es el pulgar, ¿no? Y giras a la dirección del campo que va hacia arriba. Cuando lo gires, te va a quedar el pulgar indicando hacia acá y tus deditos aquí todos dobladitos, ¿verdad? Te va a indicar hacia acá la fuerza magnética del campo. Y entonces nos va a quedar que la fuerza magnética queda hacia afuera, ¿no? Sí, hacia Z, ya. Hacia Z. ¿Está bien? Sí, profe. Muy bien. Pues bueno, es un pequeño repaso. Son de las cosas que ojalá haya servido esta primera revisión. Son ejercicios que nos va a permitir pues, tener conocimiento de lo que hemos estado viendo. Chicos, pues miren, lo que estamos viendo, o lo que hemos empezado a hacer con el análisis de los motivos de lo que es un motor eléctrico, ¿se acuerdan? Acabamos de deducir la sesión pasada que el motor eléctrico, su fuerza, su principio de funcionamiento, ¿qué, chicos? ¿Cuál funcionan estos motores? Aquí en el esquema. ¿Por la fuerza magnética? Por la fuerza magnética, así es. Se genera un torque, ¿verdad? Aquí hay una fuerza hacia arriba, que hay una fuerza hacia abajo, y esa fuerza genera algo que, ¿me acuerdan? El momento o torque sobre un motor, que sobre el rotor es igual a la corriente que circula, el área y el campo magnético, ¿verdad, chicos? El área de la sección transversal. Mientras más área, ¿qué nos dice esto, Mayor chicos? torque. Ah, ok. Cambiando el área, cambia el momento. Y otra forma es cambiando, ¿qué? El campo. La fuerza magnética. El campo magnético, ¿no? El campo magnético. Cambiando el área y cambiando el campo pueden hacer que esto tenga mayor potencia, ¿no? Bueno, un campo fijo, pero lo que sí podemos manipular es la geometría, ¿no? Entonces, el secreto del diseño de un motor es diseñar el área que sea la más grande posible para que pueda rotar. Sí, y eso también puede ser no adecuado. Tenemos que hacerlo balanceando estas dos características. Pero bueno, ahí está el principio de funcionamiento de un motor eléctrico. ¿Está bien, chicos? Sí, profe. Ok, muchachos, vamos entonces a el principio de lo que son los generadores y los transformadores y el generador de corriente eléctrica. Se van a dar cuenta que es algo muy semejante a lo que acabamos de analizar. Pero tener una herramienta para calcular campo magnético por conductores, ¿ok? Bueno, la pregunta aquí que se nos debe venir a la mente es, bueno, ¿y cómo puedo yo calcular el campo magnético de un conductor? ¿Y por qué? Pues porque hubo un Christian Oster, en donde él observaba que los conductores generaban, por aquí tengo una foto, no tengo. Los conductores generaban campos magnéticos a su alrededor. Por aquí se las muestro. Miren, vamos aquí a colocar, ahí está. Coloquen aquí nada más campo magnético en un conductor. Ok. Ahí está, pero quiero una fotografía. Esta, es un imán. Ahí está. Esta foto está interesante. ¿La pueden ver, chicos? Sí, profe. El conductor circula una corriente eléctrica. Y lo que colocaron para visualizar el campo magnético fueron unas limaduras de fierro. El fierro, ustedes saben que se magnetiza, ya lo habíamos platicado. Entonces, observó este fenómeno, haciendo este sencillo experimento, colocó una hoja de papel, espolvorear limaduras, se dio cuenta que alrededor las limaduras tenían una trayectoria circular, ¿sí? Alrededor del conductor. Tenía que ser así, porque las limaduras no se genera efecto eléctrico, se genera el efecto magnético sobre ellas. ¿Vale? Es que una corriente eléctrica generaba, ¿qué, muchachos? ¿No era lo de campo eléctrico? Genera una corriente eléctrica, genera un campo magnético. Una corriente eléctrica genera. Ok, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Alguno de ustedes ha pasado por unas torres de alto voltaje, en las torres, en caso de Monterrey, o en algún lugar donde ustedes puedan percibir un alto voltaje? ¿Han notado que cuando tiene prendida la radio, si es que lo han hecho, como que se interfiere de momento? Sí, incluso se siente como vibración. Ok, bueno, si ustedes ahí ven sobre unos cables de alto voltaje y notan ustedes que están recibiendo su señal de radio, pero sucede que estos conductores, ¿qué están haciendo? Generando ¿qué a su alrededor? Un campo magnético. Una corriente. Están generando una corriente, obviamente, son de alto voltaje, pero están generando un campo magnético en el conductor que interfiere con la señal de radio. Entonces, de las señales magnéticas, de ese campo magnético con las señales de radio. Las señales de radio son radiaciones electromagnéticas, se interfiere, ¿no? Por eso vemos ese ruido que a lo mejor interfiere con las... Aunque la imagen es muy simple,
es un descubrimiento increíble. Una corriente eléctrica genera ¿qué? Un campo magnético. Y la corriente eléctrica la genera un campo eléctrico. ¿Están de acuerdo? Indirectamente. ¿Están de acuerdo? En otras palabras, lo que encuentra Oster es que el campo eléctrico está relacionado ¿con quién? Con el campo magnético. Con el campo magnético. Hay una relación entre los dos. Oster, después vamos a ver a Maxwell, a James Clerk Maxwell. Él es el que encuentra cómo se relacionan los dos. De hecho, es lo que encuentra, dice, el campo eléctrico se produce. Entonces, vamos a ver más adelante con los dos experimentos de Faraday y el experimento de Ampère, cómo se empieza a entender el funcionamiento de estos dos. Bueno, ¿por qué eso se genera el campo magnético? En nuestro caso, pues nos interesa el campo magnético generado por conductores. ¿Está bien? Bueno, y para poder calcular, ¿cómo se calcula el campo magnético por un conductor? Hay dos formas de hacerlo. Uno es con la ley de Biot-Savart. ¿Sí? La ley de Biot-Savart es equivalente a la ley de Coulomb. ¿Se acuerdan? La fuerza eléctrica es igual a K por Q1, Q2 sobre R cuadrado, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esto? Sí. Ok. La ley de Biot-Savart es algo parecido. La fuerza magnética es 4pi, mu sub 0 sobre 4pi. 4pi sobre mu sub 0 por, aquí es la longitud, el vector unitario, entre R cuadrado. Si quieren, ahorita lo deducimos, no se preocupen. Pero lo que quiero mostrarles es que también se puede calcular de manera puntual. ¿En qué se basa esto? Esto es un pedacito de un conductor que transporta cierta corriente. Lo que tenemos que hacer es discretizar en un pedacito de longitud. Aquí, perdón. Un pedacito de longitud. Para que podamos calcular este elemento. Oye, ¿dónde quiero calcular el campo? Aquí lo quiero calcular, o la dirección, a ese punto que me interesa. Muy bien. Y obviamente cuantificar la distancia que hay a ese lugar. ¿Okay? Ahí está ya el elemento de longitud, el vector unitario y la distancia. Y estas fue el que demuestra cómo se determina. Esta forma de calcular el campo magnético, pues es para elementos pequeñitos de carga. ¿Se parecen, verdad, chicos? Vean que son muy parecidas a la ley de Biot-Savart, que son los inciertos, no. Tienen mucho parecido. Sí, profe. Ok, la diferencia es que aquí aparece lo único diferente es que aquí aparece un producto vectorial, ¿verdad? Y también el mu, ¿no? También, bueno, es la permitividad magnética, ¿no? Sí, ciertamente también. Bueno, pero, bueno, nosotros vamos a ver un caso, pero con la ley de Ampère. La ley de Ampère nos ayuda a calcular también campo magnético, pero aprovechando una propiedad del campo magnético alrededor de conductores. ¿Sí? Sí, Ampère se preguntaba, oye, ¿cómo es el campo magnético alrededor de un conductor cuando se circula una corriente, pero cambiando la posición, el radio? Pero es lo que le dice, oye, ¿por qué no medimos el campo magnético? Obviamente, mientras más me alejo, disminuye, ¿verdad, chicos? Tiene que ser más pequeñito mientras más alejado esté. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ok, lo que hace Ampère es tratar de visualizar, oye, ¿cómo se determina el campo magnético, pero a través de una trayectoria sólida, no una superficie, trayectoria, una línea? ¿Sí? Bueno, Ampère encuentra, muchachos, que si ustedes calculan, como el campo eléctrico es aquí constante, va girando, ¿sí? Él encuentra que midió el campo magnético alrededor de esa trayectoria, será un círculo, pueden ver que es más fácil que el experimento de Oster. Bueno, él encontró que siempre al medir el campo magnético sobre una trayectoria cerrada, ¿se acuerdan de esta bolita qué significa? Sí, un área cerrada. Era superficie cerrada para la ley de Gauss, cerrada, una trayectoria cerrada. ¿Están de acuerdo? Esto se llama integral de línea, ya lo vieron con la Janet, ¿verdad? Integral de línea, la integral del campo con respecto, ya lo vimos también, ¿se acuerdan cuando vimos voltaje? Sí, ¿Muchachos? profe. Sí, profe. Esta es una integral de línea. ¿Qué es una integral de línea? Línea, Línea. ¿sí? Ya lo hemos visto, nada más que no lo habíamos llamado así. Bueno, ahora es la integral de línea, pero una integral de línea ¿qué? Cerrada, ¿no? Ok, lo que encuentra Ampère es que para este caso da un valor constante. Decía Ampère, oye, interesante, si cuantificamos el campo alrededor
de una trayectoria será siempre del mismo valor, independientemente si estoy muy alejado o muy cercano. Entonces se pregunta ver que ese valor constante es igual a la corriente que encierra. ¿Qué corriente encierra aquí? Y, ¿verdad? Por la permitividad magnética del material. Aparece una propiedad que se llama permitividad magnética, que es el material al campo magnético. ¿Ok? Esto que ven aquí, muchachos, se conoce como la ley de Ampère. ¿Y para qué nos va a servir? Nos va a servir para calcular ¿qué, El muchachos? campo magnético. El campo magnético. ¿Está bien, chicos? Bueno, lo que tenemos que hacer es tener una herramienta para calcular campos magnéticos de las diferentes geometrías que nosotros vamos a tener. ¿Qué tipo de casos vamos a tener nosotros en las instalaciones? Vamos a tener espiras de los motores. ¿Están de acuerdo? Vamos a tener a lo mejor embobinados, bobinas, donde circule una corriente, bobinas, son simplemente espiras, pero alargadas. ¿Ok? Entonces, lo que necesitamos es tener una herramienta que nos permita predecir cuál es el campo magnético por estos elementos. ¿Está bien, chicos? Bien, vamos a tomar el primero de ellos. ¿Qué les parece? Un caso. Vamos a aplicar la ley de Ampère para calcular el campo magnético de un conductor muy largo, un conductor infinito, le vamos a llamar. ¿Cuál es el campo magnético para un conductor muy largo? Bien, ubiquemos un punto a una cierta distancia. Ahí está. Que un elemento que transporta corriente debe generar un campo magnético, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ok. Algo que encuentra Ampère es que, curiosamente, también sigue la regla de mano derecha el campo y la corriente. Pues, si ustedes colocan el pulgar en dirección de la corriente va hacia la parte superior de la pantalla, ¿verdad? De abajo hacia arriba. Bueno, si ustedes colocan el pulgar en dirección de la corriente, giren sus dedos y les va a dar la forma en la que debería estar el campo magnético actuando. Sus dedos giran, más bien les daría que deberían girar así, ¿verdad, chicos? Sí, profe. Bueno, en otras palabras, lo que podemos ver es alrededor del conductor. Debe ser así. Para que siga esa trayectoria, el campo magnético debe ser circular y tiene que seguir la regla de la mano derecha. El pulgar indica la dirección de la corriente. Ok, ahí está. Y ustedes girar nuestros dedos en dirección del conductor, ¿no? Okay, aquí ¿cómo se aplica la ley de Ampère? Nos dice, el campo alrededor de una trayectoria circular tiene que ser igual a la corriente que encierra. ¿Cuántas corrientes hay aquí encerradas, chicos? Una, ¿no? Una, nada más la corriente ahí, por la permitividad magnética del material. Búsquenla ahí en internet, pero debe ser, si no recuerdo, 4.17 por 10 a la menos. Chéquenlo ahí, chicos. ¿Cuánto es la permitividad magnética? Pues os dijo que la trayectoria vacío? circular debe ser. Ahí se, no escucho bien. Aquí vamos a Sí. proponer una trayectoria, esta lo vamos a colocar. Ah, no, dijo que la Para ver trayectoria cuál es. circular la multiplicamos Tiene que por el ser- campo magnético. La trayectoria circular la vamos a multiplicar por el campo magnético. Ahorita vamos para allá. Exactamente. Ah. Vamos en esta parte apenas. 4 pi Permitividad. por 10 a la menos 7. 4pi por 10 a la menos 7. 4pi por 10 a la menos 7. Y las unidades son Tesla metro sobre ampere. Tesla metro, ¿verdad? Sobre amperencia del material al campo magnético, ¿no? Cambia obviamente de acuerdo al tipo de material. Ok, ahora, observen, chicos. ¿Están de acuerdo que el campo magnético alrededor de esta trayectoria es constante? ¿No cambia de valor? Sí, profe. Es el experimento de Oster. Entonces podemos sacarlo del... Y esto se vuelve simplemente el perímetro. Este integral es simplemente el perímetro de la trayectoria. ¿Quién es para nuestro caso? ¿A quién escogimos? Pues no es la trayectoria en sí. ¿El círculo? ¿Cómo se llama el perímetro de un círculo? ¿Cuál es la Circunferencia. fórmula del perímetro de un círculo? La La circunferencia. circunferencia es 2 veces pi por 2 pi por radio. Exacto. La integral de lineal la podemos hacer si quiere, pero nos va a llevar mucho tiempo. Es una geometría muy simple. Es el perímetro 2 pi por r. Sí, profe. ¿Están de acuerdo? Igual a el campo magnético. Corriente mu sub 0 sobre 2 pi por r. ¿Están de acuerdo? Bien, observen. Vamos a agrupar nada más. Mu sub 0 pi, que es constante, sobre 2. Mu sub 0 pi por r. ¿Están de acuerdo? Igual a el campo magnético. Corriente mu sub 0 sobre 2 pi por r. ¿Están de acuerdo? Bien, observen. Vamos a agrupar nada más. Mu sub 0 pi, que es constante, sobre 2 pi por r.
¿Qué nos dice esta ecuación que acabamos de encontrar, chicos? Del conductor. Voy a colocarlo así. Ahí está el conductor. ¿Y qué nos dice? Que a medida que aumenta la distancia, ¿qué pasa con el campo magnético alrededor del conductor? Se reduce. Se reduce. A medida que se aleja, se reduce. Y a medida que se acerca al conductor, Entonces son inversamente son proporcionales. inversamente proporcionales. Ese es el comportamiento del campo magnético. Oye, me acerco, aumenta mucho, ¿verdad? ¿Están de acuerdo, chicos? Ok, vamos a ver un caso 2, aprovechando esto. Imagínense que ahora tengo dos conductores. Tengo otros conductores que van por acá, 3 conductores, y suponiendo que fuera un solo conductor, pero estos van en sentido contrario. ¿Cuáles, muchachos? Vamos a ponerle aquí que todos transportan la misma corriente, que la corriente es de 5 amperes a una distancia de 0.2 metros. ¿Qué haríamos, chicos? Pues primero sacar el, Tendríamos que aplicar la ley de Ampere. ¿Qué nos dice la ley de Ampere? la integral de una superficie. La integral de línea de una trayectoria cerrada es igual a μ sub 0 por i. Esa es la ley de Ampere, ¿no? En términos en una trayectoria cerrada. Como todo este texto es muy largo, los matemáticos a esto lo llamaron circulación. Circulación del campo magnético. Pero es la integral de línea de la circulación del campo magnético alrededor de la trayectoria que están marcando. Bien, muchachos, la primera pregunta es, ¿cuál es la corriente encerrada? La corriente neta. ¿Qué tenemos ahora? Primero por arriba tenemos 2 conductores y tenemos 3 conductores que la corriente entra. Con nuestra trayectoria cerrada, ¿cuál es la corriente neta que habría, chicos? ¿No sería 0? 1. No, no es 0. No, tampoco es 1, exacto. ¿Por qué? La corriente neta sería, suben 2, pero bajan 3, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Salen 2, pero entran 3, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Puedes repetir qué son los puntitos verdes? Estos son los conductores, estamos viéndolo por Como arriba. el cable. Mira, aquí pusimos que iban para arriba. Y estos, ¿están de acuerdo? La vista superior, como si lo veamos por arriba. Ok, entonces la corriente, ¿qué es? La corriente neta, la corriente total, la corriente que encierra esta trayectoria cerrada. Menos I, ¿verdad? Muy bien. Entonces el campo a través de esta trayectoria, de una trayectoria cerrada, es igual a la corriente encerrada por μ sub 0. Esto nuevamente es el perímetro de un círculo, 2pi por r. El perímetro del círculo igual a menos i por μ sub 0. ¿Qué tenemos del campo alrededor? El mismo, ¿verdad? Que hace rato. Pica, muchachos. La circulación va a favor de las manecillas del reloj, ¿no? Ok. ¿Están de acuerdo, chicos? Esa es la ley de Ampere. La ley de Ampere es una super expresión. Todos los conductores generan campos magnéticos. Entonces tenemos que tener una herramienta para calcularlo. Uno es la ley de Biot-Savart. Ahorita si quieren nos regresamos a ella, pero me interesa tener esta super herramienta que nos permite analizar casos muy sofisticados y muy complejos. ¿Está bien, chicos? ¿Y qué otro tipo de casos nos puede ayudar a resolver la ley de Biot-Savart? La ley de Ampere, perdón. Miren, por acá tengo algunos. Bueno, antes de pasar a otros casos, miren, este caso, es interesante, para quedarnos un poquito con la ley de Ampere. Pueden ver en la pantalla 2 conductores. ¿Ya los vieron? Son 2 conductores de un cable coaxial. Es un cable coaxial. Sí, es normalmente para la tele, ¿no? Cuando conectas audio o video y todo eso. Exacto. Cuando tenemos necesidad de transportar muchas señales, este cable coaxial tiene 2 líneas, ¿no? Uno que está en el forro, en la parte superior, y otro que va en la línea. Y cada conductor tiene a transportar señales de audio y video. Muy bien, ahí están. De repente estamos viendo un cable que sale de la pantalla y otro que entra. Nos dicen que cada conductor tiene 50 amperes, ¿sí? Y se encuentra en una distancia de 10 centímetros. Obviamente la distancia de que ahí nos marca van a ser 5 centímetros. Bien, con toda esa información nos dice, oye, ¿cuál será el campo magnético, muchachos? Izquierda a una vez a la mitad y de este lado, ¿cómo será el campo magnético? En esas 3 posiciones. ¿Ok? Bien, es para aplicar ley de Ampere, ¿no? ¿Qué tenemos, chicos? Primero,
establecer límites. Ya lo aplicamos, o lo acabamos de hacer ahorita, campo magnético por un conductor. Ley de Ampère. ¿Qué nos dice la ley de Ampère? La integral de línea, la circulación del campo sobre una trayectoria cerrada es igual a la corriente encerrada por la permitividad magnética a cierta distancia R. ¿El campo cómo es? ¿Constante o variable de esta trayectoria? Constante. Constante. Oigan, ¿podemos aplicar otra geometría que no fuera un círculo? Más para cambiarlo un poquito. ¿Qué diría? No. Sigue siendo cerrada, ¿no? No, Entonces, claro que sí. Sigue siendo cerrada. Ahora va a tener variedad, una magnitud diferente, pero podemos hacer el cálculo, ¿no? Nada más que nos va a llevar un poquito más de trabajo. ¿Están de acuerdo? Y lo que vamos a encontrar va a ser lo mismo, que solamente es igual a ¿qué? A la corriente cerrada por mu sub 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, sí se puede, pero vale la pena ahí tenerlo. Muy bien. Ahora, ¿cuál es, muchachos? La circulación, ya le hicimos esto. El campo magnético es constante, la integral de línea es el perímetro de la circunferencia, solamente hay una corriente que sí. ¿Cuál es el corriente mu sub 0 sobre 2pi por r? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Hasta ahí acaba la ley de Ampère. Ok. Profe, ¿qué? Una Bien. duda. Ahora, veamos ¿Qué no para la el primer corriente era caso. negativa? Sí. Sale, ¿no? Ok, ya. Este sale. El que es así. ¿Estás de acuerdo? Cuando la corriente entra, es negativa. Sí. Al final tú lo puedes poner con el signo que quieras, pero si lo estandarizamos así, sale la hoja como positivo, entra negativo, vamos a seguir siendo consistentes. Ok, miren, aquí está nuestro primer caso. Voy a colocar aquí el centro y tenemos un cable de 50 amperes que sale, otro cable, pero que va en sentido contrario de 50 amperes, que entra. ¿Ok? La corriente, ¿no? Lo que queremos es primero, vamos a hacer este caso que está acá, de este lado. Está pegadito. Nos dicen que hay ciertas distancias. Entre estos dos hay 10 centímetros. Aquí, y ya, ¿verdad? Es todo lo que necesitaremos para ese primer punto. Muchachos, ¿cuál es el campo magnético que hay aquí? Campo magnético en este punto. Vamos a, en este punto de ahí, el punto 3, ahí según el punto 1. ¿Cuál es el campo magnético ahí? Chicos, Profe, ¿cuánto dijo que valía la permitividad? la 4pi por 10 a la menos 7 es teslas metros sobre ampere, ¿no? Medio. Ok, bien, antes de empezar los cálculos, Medio, hay un detalle, menos 2. -2, hay un detalle nada más. Estos dos conductores actúan sobre este punto, ¿no, chicos? Sí, profe. Este elemento genera un campo magnético que entra, si utiliza la regla mano derecha, el pulgar hacia un campo magnético así, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entra la hoja. Su campo magnético iría en ese punto así. ¿Están de acuerdo? Y el rojo generaría un campo magnético que ahora iría con un círculo más grande, ¿no? Este iría así, el campo magnético siguiendo la regla de la mano derecha. Mucho más, ¿están de acuerdo? Entonces, el campo resultante ahí, ¿a qué ser igual? Al campo del conductor 1 más el campo del conductor 2. Una superposición, ¿no, chicos? Tendríamos, pero con diferente posición y con diferente sentido de la circulación. Ok, veamos entonces, ahora sí, con esta pequeña circunstancia. Campo magnético del 1, este es el conductor 1 y este es el conductor 2, por darle un nombre. El conductor 0, 4pi por 10 a la menos 7, de una vez lo ponemos. Ok, entre 2pi y se encuentra a 0.05 del conductor que lo genera. Esto nos da una dirección que va hacia menos J, ¿verdad? El campo magnético, según esto. Sí, profe. Ok, el segundo campo es igual 50 amperes, la permitividad 4pi por 10 a la menos 7, entre 2pi y la distancia a la que se encuentra. 0.15. Punto 15. Y en este caso, el campo va hacia arriba, ¿verdad? Más J. ¿Están de acuerdo? Profe, ahí tengo una duda. El mu siempre va a valer 4pi por 10 a la menos 7. Ah, ok. Sí, siempre sí. Es teslas metros sobre ampere. Profe, ¿cómo supo la dirección de los campos? ¿Vale? Regla la mano derecha y la regla la mano derecha.
El pulgar, alíneenlo en la dirección de la corriente. El que entra a su pantalla, coloque su dedo dentro de la pantalla y nos daría la rotación, gire sus dedos, les va a dar la rotación del campo. Va a favor de las manecillas del reloj, ¿verdad? Hacia ustedes, apúntenlo hacia afuera de la pantalla y giren sus dedos hacia donde giran, en la trayectoria amarilla, ¿verdad? En contra. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, chicos? Muy bien. Bueno, ahí está la forma en que estaría actuando. Es hacer las operaciones. ¿Cuánto es el campo magnético? Simplemente por el tamaño, parece ser que debe ir hacia abajo, ¿no? Vamos a comprobar si es cierto. 50 por 4pi, por Dios a la menos 2pi. ¿Ok? Entre 0.05 más 1 entre 0.15. ¿Les dio 14.85? Yo ando en eso, profe. El signo de negativo de la J sí afecta a toda esa parte, ¿verdad, profe? O sea, Sí, sí. Aquí esto es negativo. ¿Sí? ¿Les dio 14.85, muchachos? profe, para sacar estos resultados tenemos que tener la calculadora en degrees o en radianes. No importa cualquiera de las dos, pero déjalo en degrees. A mí me marcó error la calculadora, profe. Profe, a mí me dio ¿Por qué? 0.0. Ok. Sí, hay que hacerlo 50 por 4 por pi por 10 a la menos 7 entre. Ok. A mí me dio, profe, menos 1.33 por 10 a la... A mí Ok. Voy. ¿Cuánto les dio? Menos 1.33 por 10 a la menos. Teslas. Muy bien. Negativo, ¿verdad? En J. Sí, negativo. Ok, vamos al siguiente punto, chicos. Ese fue el primer punto. Al centro. ¿Qué pasa al centro? Ahora, olvidémonos de estos dos puntos y estamos al centro. Es lo que Sí. observaríamos aquí. Una primera posición. ¿Qué creen? ¿Que sean cero el campo magnético? Debería cero. Bueno, vamos a ver. Antes de tomar una postura, ubiquen las campos magnéticos alrededor. Entra la circulación, sería así, A ¿verdad? favor de la manecilla. A favor de las manecillas. El campo magnético aquí sería hacia arriba, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, ahora del otro. El otro caso iría así. Sobre este punto, ¿qué creen? También va hacia arriba. Pues que es muy probable que no se anulen, que los dos vayan, muchachos. Oye, profe, pero ¿por qué en el pasado uno iba a negativo y otro positivo? Lo que pasa es que en el amarillo, fíjate que siempre van los dos. En el caso del verde, estaba a la derecha. ¿Estás de acuerdo? Ok. Eso cambia la Sí. dirección. Eso cambia la dirección del campo. Ok, vamos a ver para este campo 2. Campo total 2. Ok, otra vez es la combinación del campo del conductor 1 del conductor 2. Sería por 10 a la menos 7 entre 2pi por la distancia, que la distancia es 0.05 metros, ¿no? En ambos casos. Ok, este va hacia J y el otro es igualito, ¿verdad? Sí, profe. Ok, simplemente va a ser 2 veces 50 por 4.05. Para este caso, chicos, ¿cuál es el campo magnético? Pero ahora en medio de los dos. 4 por 10 a la menos 4 teslas. Muy bien. ¿Cuánto les da? 4 por 10 a la menos 4. En J, ¿verdad? Sí. Muy bien. 2 por 50 por 4pi por 10 a la menos 7 entre 2pi por 0.05. ¿Sí les dio eso, chicos? Profe, yo tengo una duda. Se supone que los símbolos de las Jotas es dependiendo de si están en contra o a favor de las manecillas del reloj, ¿no? Más bien, no. En dirección del campo magnético aquí. El signo es de la corriente, pero aquí es del vector. Mira, el vector va hacia acá y ese también va hacia acá. Sí, pero ¿Estás de entonces, ¿por acuerdo? qué? Los dos, Pero en el los caso dos van anterior hacia que arriba. hicimos, entonces, ¿por qué ahí sí fue uno negativo? Mira, aquí estaba hacia la izquierda. Y ahora estamos en este punto. ¿Qué va a pasar? Ahora está hacia arriba. Ah, ok. Es que por el sentido del amarillo, el del amarillo se iba para arriba.
El amarillo sigue estando a la derecha del conductor, pero en el verde ahora estamos a la izquierda del conductor. Eso nos cambia Sí, un poco la pero dirección. en el ejemplo anterior, o sea, ahí el círculo amarillo ese sí estaba para arriba y ese es el positivo. En los dos casos ha estado hacia arriba el amarillo. También estaba hacia arriba, mira. Ok, pero el verde... El que cambió fue el verde porque ahora estábamos aquí a la derecha y ahora estamos a la izquierda. Entonces, el campo magnético sí cambia dirección. Ok. Y ya nada más para aclarar, eso de que si va en contra o a favor de las manecillas del reloj, ¿qué nos ayuda a determinar? La corriente, eso fue para la corriente. Cuando estás calculando la ley de Ampère, vamos a favor o en contra de las manecillas. La circulación, así, eso sería, perdón, si vas con ese sentido, sería una corriente negativa, ¿no? Tendrías así la corriente del interior. Si vas así, entonces eso significa que hay adentro una corriente positiva. Y es por eso de que es entra o sale. Y ahí es como se determina el sentido de las flechas, tanto del verde como ok, va perfecto, déjame la nota. Muy bien. Bueno, chicos, pues esto es la ley de Ampère. La verdad es que se parece mucho aquí, muchachos. A lo de... A la ley de Gauss, ¿verdad? Pero ahora es una línea, ¿no? No una superficie. Ahora campo a lo largo de una trayectoria y aprovechamos para calcular el campo magnético. Y esto nos ayuda, muchachos, a tener pues una forma muy, muy práctica de calcular campos de diferentes geometrías. ¿Está bien, chicos? Bueno, de principio, ya para cerrar la sesión, quisiera nada más mostrarles el último caso que nos daría mucha información más adelante para poder calcular campos magnéticos, que son a través de bobinas. O, en lugar de estar enrollada en un punto, se alarga, ¿no? Queda así. Bobina, selenoide, son los diferentes nombres que recibe este elemento. Es una espira, pero que se va enrollando con cierta longitud, ¿no? Va haciendo cesares. Bueno, esto genera un campo, ¿no? Debe generar un campo en el interior. Debe estar generando un campo en su interior. Como pueden ver aquí, en el diagrama de campo, pues es más o menos intenso en su interior y claro, al salir del selenoide empieza a disminuir, pero en su interior debemos considerarlo constante. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, ¿cómo pudiéramos calcular el campo magnético de un selenoide aplicando la ley de Ampère? Voy a hacer aquí, este último caso es la bobina. Voy a hacer más o menos larga para que podamos ver. ¿Cómo podríamos calcular el campo magnético al interior de esta bobina suficientemente larga? Bueno, las bobinas, muchachos, cuando ustedes van a comprarlas, les dicen, oye, ¿con qué densidad de espira por unidad de longitud? Porque hay de 1000, de 2000, de 5000, de 10000. O sea, ¿cuántas espiras por centímetro cuadrado por pulgada tú requieres? Eso se llama la densidad de espiras, así no las venden. ¿Ok? Entonces, aquí en el interior más o menos es constante. Vamos a ubicar un punto, no tiene que ser en el centro, más o menos es uniforme. Vamos a ubicar un punto que nos interesa calcular el campo magnético. ¿Ok? Campo en una espira, campo en una bobina, en un selenoide, campo magnético. Aplicar la ley de Ampère. ¿Qué nos dice la ley de Ampère? El campo sobre una trayectoria cerrada es igual a la corriente encerrada por mis observadores. ¿Están de acuerdo, chicos? Bien, para estimarla voy a hacer aquí y la veríamos así la espira. Rebanada a la mitad, como si fuera un sándwich. Voy a cortar a la mitad, vería unos conductores donde la corriente aquí sale. Aquí les vería la parte superior, los conductores que salen. Y entra, ¿verdad? La corriente en la parte media de abajo. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí. Bien, vería, de este lado salen las corrientes y de este lado entran. Si yo quiero aplicar la ley de Ampère, tengo que ser un poco creativo, porque si la coloco de esta forma, si la coloco así, en esta trayectoria, ¿qué pasa, chicos? Con la ley de Ampère, ¿qué nos va a decir? Es cero, ¿no? Es cero, porque la corriente que sale es igual a la corriente que entra, la corriente neta sería cero, no me daría nada, ¿verdad? Lo que nos dice nada más que el campo fuera a verlo, pero no es lo que me interesa. Entonces, tendría que buscar una forma un poco más creativa para poder calcular, muchachos, este campo. Bueno, ¿qué les parece si lo hacemos de la siguiente manera? Nos interesa un punto aquí, coloquemos. ¿Están de acuerdo? Vamos a llamar la trayectoria 1. Y después, movámonos hacia afuera, tratamos de generar esa trayectoria, pero nada más de una parte, muchachos, de los conductores, porque si tomamos los dos, nos vamos a hacer cero. Y vamos a alejar, porque en un punto muy alejado, ¿cómo es el campo, muchachos? Menor, ¿no? Es menor, podemos decir que tiende a cero, ¿no? Y después regresamos para cerrar, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, lo que diríamos es que la integral de línea del campo
sobre una trayectoria cerrada sigue siendo constante en 3 pequeñas integrales. El campo de la primera parte por el trayecto 1, más el campo de la segunda parte por el trayecto 2, que está aquí, más el campo por el trayecto, más el campo de la parte 4, tiene que ser igual a la corriente que encierra. ¿Cuántas corrientes encierra, chicos? N veces número de espiras por I, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Es el número de espiras que encierras. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien, ya hay algo padre de esto que acabamos de hacer. Como aquí el campo es casi cero, ¿qué pasa con este caso, chicos? ¿Cómo es la circulación aquí? El campo es cero, muchachos. ¿Qué ¿Es pasa cero entonces también? con este integral? El campo es cero, todo eso nos anula. Y en los dos lados, el campo del interior va hacia acá, chicos. Va de manera paralela, siguiendo la regla mano derecha. Y nuestra longitud va hacia acá, en L2, el campo respecto a las longitudes. ¿Paralelas o perpendiculares? Pero perpendiculares, ¿no? Perpendiculares. Y sucede que la circulación solamente funciona, muchachos, cuando son paralelos. ¿Cómo es el producto escalar? Perpendiculares. 0. Ok, esto también es cero y esta también. ¿Por qué? Porque B y DL son perpendiculares. El producto escalar es cero. B.dl también es cero. La El primera. primer trayecto, ¿no? La primer trayecto, y el trayecto es de una línea, es el segmento, muchachos, de la primera longitud, que nos dice que esto simplemente es la longitud del... ¿Cuál es el campo dentro de un solenoide? El número de espiras, la corriente por μ sub 0. Y este término lo habíamos definido como la densidad de espiras, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Bueno, ténganlo ahí presente para cuando estimemos el comportamiento de bobinas. Profe. El lunes vamos a ver la ley de Faraday. Sí, adelante. Entonces, o sea, no importaría tanto el diámetro de la bobina, sino el número de espiras que este tiene. Así es, fíjate qué interesante, no depende del diámetro, ¿verdad? Depende únicamente del número. Ok. El mismo campo magnético se genera con una bobina pequeñita que una muy grandota, ¿verdad? Lo que nos interesa es el número de espiras, el número de trayectos que tienes. Sí, en ese caso, profe, entonces supongamos para generar un campo magnético más grande, sí necesitaríamos de más espiras, pero a la vez tal vez necesitaríamos de más corriente Bueno, también. tiene razón, Juan José. Cuando tienes muchas espiras, la resistencia aumenta y te va a hacer caer el voltaje y tener altos voltajes también. Tienes razón. Profe, Muy bien. profe, ahí tengo una pregunta rápida. Ahí donde escribió al final de que densidad de espiral, ahí se despejó para L y quedó NI μ, ¿o para qué se despejó ahí? Para el campo, despejamos el campo nada más. Ah, ok, sí, es que como vi que puso un igual al lado de lo que se despejó, de que igual NI μ, entonces por eso me confundí. Sí, como N sobre L la podemos colocar así, ¿no? La densidad de ok. espiras. Vaya está, profe. Muy bien. O aprender una herramienta de las propiedades del campo magnético, que es la circulación. La integral de líneas es una trayectoria cerrada, que es la ley de Ampère. Entonces, fíjense qué llevamos, nada más para cerrar, ¿qué llevamos del campo magnético? Fuerza. La fuerza magnética en una carga es QB cruz B, campo magnético en un conductor y L cruz B, ¿se acuerdan? Estamos viendo ahorita, empezamos a ver el flujo la clase pasada, B por área, ¿están de acuerdo? Y ahorita estamos viendo la ley sobre una trayectoria de siempre en la corriente encerrada por μ sub 0. Esa es la ley de Ampère. Este es el flujo magnético. Esta es la fuerza magnética. Ok. ¿Qué nos falta, muchachos, en nuestro curso? Nada más abordar la última letrada ahí. Pero para poderla verla necesitamos ver esto, un poquito de esto y un poquito de esto. Ahora sí ya la podemos plantear. El lunes vamos a ver la ley de Faraday, que nos dice que la variación del flujo magnético con respecto al tiempo es igual a menos el voltaje para poder diseñar generadores eléctricos y también para estudiar transformadores. Bueno, esto lo vamos a ver el día lunes. Lo último que nos falta ver de nuestro curso, después de ya casi cuál es el comportamiento del campo magnético, es la ley de Faraday. ¿Está bien, chicos? ¿Vamos bien? Vamos a terminar el día de hoy, es exactamente la 1 de la tarde. ¿Les parece si dejamos 10 minutos para que podamos descansar, despabilarse un poquito y alrededor de la 1:10 volvemos a conectar con la doctora Janet? ¿Está bien, chicos? Sí, profe. Muchas gracias. Muy bien, chicos, bonita tarde. ¿Qué va a Nos pasar con la conectamos el tarea? lunes. Entonces, Sí, ¿se adelante. va a quitar o ya no?
Mariano, la que hicimos ayer en clase, pues. La actividad. No, déjenlo ahí, la vamos a retomar. Ya. No, déjenla ahí, la vamos Ya. a completar. ¿Sale? La voy a. Ahora Disculpe, después. profe. Sale, Virgilio. Profe. Cuídense. Que Me descansen. fui a poner la ¿Te vacuna, me sesión? tardé más Sí, o menos como una hora. estupendo. Pero llegué más o menos como a las 12:10. No, gracias, Virgilio. Voy a subir la grabación para que puedas ver lo que vimos en la clase. Sin problema, ahí está grabado. Gracias, profe. profe, Órale, Virgilio. Que todo salga tengo una bien. duda en cuanto al examen. ¿Me podría decir qué día sería? Nuestro examen va a ser el día miércoles. El día jueves. Las primeras 2 horas, por ahí ya se las he compartido al inicio del curso. Miércoles sería de 11 a 1 el examen y de... Ok, entonces, ok. Profe, Dale, ¿el vale, examen chicos. es en WebAssign? Es en Website, no es en Canvas, es en nuestra Ok, plataforma de está Canvas. bien. Muchas gracias. ¿Vale? Chicos, Disculpe, es Mitchell. que creo que yo me metí a la asesoría el miércoles, ayer, ¿no? Pero Ajá, me metí sí. al principio y como pasaron 20 minutos me fui porque no sé si tenía estado ocupado o así. No sé Sí. si hay otro día para meterlo, solo tengo una duda. Sí, aquí nos tenemos que salir nada más porque va a empezar la maestría en el Peros. O en la tarde, y después de la clase mando un mensaje y nos ponemos de acuerdo, ¿sale? Perfecto, gracias. Nomás una, Sale, ¿me Milton. escuché bien si el examen era el miércoles o el jueves? Jueves. ¿Sale? Muy bien.